Os damos la bienvenida a este estudio bíblico, llegando al último capítulo de Tito, capítulo 3, recibe el título Justificados por gracia. Pero queremos relacionar Tito capítulo 3 con Romanos capítulo 5, que habla sobre los resultados de la justificación. Justificados por gracia, resultados de la justificación, justificados por su sangre. Si tú lees Romanos capítulo 5, que por cierto hemos hecho estudio bíblico al respecto, el hombre que escribió este pasaje dista mucho de aquel que un día iba camino de Damasco respirando amenazas de muerte contra los seguidores de Cristo. Este hombre, en nombre de Dios, en nombre de la ley, estaba justificando sus actos, estaba justificándose a sí mismo, y por cuanto era fariseo, declaró que la única manera de conocer a Dios era a través de las obras de la ley. Hablamos de Pablo, lo sabes. Pero ahora ese hombre que un día cayó a los pies de Cristo, confesándolo como su Salvador, es quien escribe este pasaje de Romanos capítulo 5, y en Tito capítulo 3 aconseja a Tito, al igual que aconsejó a Timoteo. La deuda por nuestros pecados era grande. Nosotros, tú y yo, jamás la podríamos pagar. Es aquí donde entra la grandeza de la justificación. Así que la única manera de quedar libre de esa deuda sería como irnos a la bancarrota. Pero ni siquiera eso podíamos hacer. Nadie podía pagar la deuda de pecado. De allí que era necesario que el mismo Dios tomara la iniciativa, y eso fue lo que hizo a través de su Hijo Cristo. Lo puedes mirar de esta forma. Dios atribuyó a nuestra cuenta todas las riquezas de la justicia perfecta de Cristo para que nosotros seamos ricos. Ahora, en esa justicia, la positiva, la verdadera, esa justicia perfecta, será conocida como la justicia de Dios. No podía ser de otra forma. Sin duda que esta es una de las palabras favoritas de Pablo. Justicia, justificación, justificados, gloria, gloriarnos. Son palabras que menciona en el versículo 2, en el versículo 3, en el versículo 11 de Romanos capítulo 5. La justificación por su sangre releva el incomparable amor de Dios por nosotros. La muerte de Cristo muestra lo que somos. Lo vamos a leer en el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Si tú lees este pasaje, si tú lees este texto, te tienes que detener porque te llama la atención cosas importantes. Uno es la frase cuando éramos débiles, lo cual nos está hablando de una condición desválida, de una condición sin defensa, sin posibilidades de salvarse de una condenación eterna. La debilidad toma parte de esa condición con la que nos dejó el pecado después de la caída. Y Pablo asigna una calificación que profundiza más en esa condición cuando habla diciendo, cuando nosotros éramos impíos. Ninguna palabra describe tanto al pecador como esta, impíos. Hay varios pasajes que dice, soy impío de labios, impío de manos. Esa debilidad de la que aquí se habla tiene que ver con la impiedad en la que nos deja el pecado. No fue una condición nada deseable. De allí que la presencia de un Salvador, de Cristo, era necesaria para que todo esto cambiara. La otra frase que menciona Pablo es a su tiempo. Cristo no vino ni antes ni después. Si bien es cierto que la historia se va a dividir así después, antes de Cristo, después de Cristo, aquí nos referimos a que Cristo vino cuando el Padre lo había determinado. Y el escenario mundial tenía que ser propicio. El reloj divino dio su hora exacta cuando Cristo nació. Él vino para morir por los débiles de manera que ahora seamos fuertes. Su muerte justifica a ese hombre débil. La muerte de Cristo califica el amor de Dios. Lo puedes ver en el versículo 8, Romanos capítulo 5.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Antes te había mencionado que la justificación por su sangre releva el incomparable amor de Dios por nosotros. No es releva, es revela. Suenan parecido, se pueden escribir casi de la misma manera, pero cambia una palabra. ¿Cómo una palabra puede cambiar el significado de una frase? Léelo así: la justificación por su sangre releva el incomparable amor de Dios por nosotros. Suena raro, ¿verdad? Pero léelo de esta manera: la justificación por su sangre revela, nos muestra el incomparable amor de Dios por nosotros. La muerte de Cristo califica el amor de Dios, como te estaba diciendo. Y cuando hablamos de la justificación por su sangre, el texto llega a ser la cumbre de lo que estamos aquí presentando en este estudio bíblico. La salvación nuestra no es sino un acto inimaginable, incomprensible del eterno amor de Dios. Lo que le mostró el pecado a Dios es su total corrupción. Y llegan las consecuencias. Y una de las cosas que siempre se ha pensado y se ha hecho la pregunta es ¿por qué Dios no condenó al hombre como lo hizo con los ángeles que cayeron de su estado de gracia? Nadie tiene una respuesta para esto. Pero podemos encontrar pistas en Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito. Si no hubieran otros textos en la Biblia, estos explican por qué Dios nos ha dejado y por qué Dios nos ha amado. Cuando el hombre pecó, Dios lo saca del paraíso, mas no lo saca de su propósito. Dios no tenía por qué dejarles viviendo, pero lo hizo. Luego llega el pasaje del diluvio. Lo que provocó el hombre, el pecado, era suficiente para acabar con la raza humana. Se nos dice que solo 8 miembros de la familia de Noé fueron salvos. ¿Por qué los salvó? Porque nos amó de tal manera. La muerte de Cristo nos reconcilia con Dios. Versículo 10, Romanos capítulo 5. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si buscas en internet la palabra reconciliación, dice varias cosas que a uno le tienen que hacer pensar, meditar. Reconciliación, restablecer una relación rota. Reconciliar 2 bandos en pugna. Romper los muros de separación. La reconciliación no es sino tirar un puente para unir un vacío. Es traer a la paz lo que nos separaba. Y en el contexto de lo que hablamos, la muerte de Cristo hizo posible lo que parecía imposible. Reconcilió al hombre con Dios. La reconciliación es el acto de traer al pecador sin ninguna posibilidad de salvación al seno de los brazos de Dios. Y esto explica por qué ahora somos herederos junto con Cristo. La justificación por su sangre nos abre la puerta a las bendiciones, a los regalos divinos. Y el resultado de entrar a la gracia de Dios es lo que dice el versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Se trata nada más y nada menos que entrar por esa fe a la gracia. Es decir, la justificación de nuestra fe en Cristo nos hizo acreedores para entrar en una dimensión que se llama gracia. Justificados por gracia, justificados por su sangre. Son los resultados de la justificación. En el libro de los Hebreos te puedes encontrar que existe un trono de gracia. Hebreos capítulo 4, verso 16. Y en su invitación de acercarnos a Él, no podrá haber otra manera si no es por medio de la fe a través de Jesús. El otro resultado de la justificación es que cada creyente llega a ser parte de lo que ahora sabemos que existe además de la ley. Eso es la gracia. Jesucristo es el único puente que nos lleva a esa gracia.
Jesucristo es nuestro pontificador y no el Papa. Es el gran mediador para entrar ahora a ese trono. La exclusión del hombre del Edén lo hizo ser una persona apartada de Dios. La exclusión del hombre del Edén lo hizo un ser que camina en pecado y su destino eterno queda prefijado por su misma desobediencia. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Ahora bien el resultado de la paz con Dios. Versículo 1, Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las cosas que hace la justificación por la sangre es llevarnos a la paz de Dios. Esto plantea que antes de llegar a disfrutar de nuestra salvación, hemos estado enemistados con Dios. Y de esto se deduce que si cualquier enemistad con el hombre es una oposición que rompe una relación, trayendo muchos sentimientos encontrados, ¿cuánto más será estar enemistado con Dios? ¿Qué significa estar enemistado con Dios? El hombre natural, tú y yo, nuestra condición de pecador, hace que seamos enemigos de Dios. Esto es lo que hace nuestra naturaleza caída, porque vivimos en nuestros delitos, nuestros pecados. Porque desechamos el temor de Dios en nuestra vida. Tenemos ese libre albedrío de escoger lo que está bien y lo que está mal, y escogemos el mal. Y cuando tú escoges el mal, ya te estás enemistando con Dios. La mente carnal, incluyendo la mente de un creyente, puede llegar a ser enemiga de Dios. Eso es lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 8, verso 7. Cuando tú no tienes deseo de amar y adorar a Dios, es posible que haya otras cosas que han ocupado tu mente. Y cuando hay algo que ocupa tu mente y no le das a Dios el primer lugar, cuidado porque es posible que nos estemos enemistando con Dios. Así que usted debe disfrutar lo que hizo Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesús. El apóstol Pablo también nos dice que no vale la pena gloriarse en nosotros mismos, y menos aquellos que lo hacían en las obras de la ley. Pero él sí tenía una gloria que la proclamaba. Tenía una gloria que la hacía suya, la gloria de Dios. Cuando somos justificados por su sangre, ahora podemos gloriarnos en la esperanza de que la gloria de Dios es real en nuestra vida. Ninguna otra gloria podrá ser más anhelada sino la que nos espera con Dios. La justificación por su sangre nos salva también de la ira venidera. Versículo 9, Romanos capítulo 5. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. No siempre entre dos enemigos hay una reconciliación. Lo podemos ver a veces en películas donde vemos dos bandos, dos ejércitos, dos pueblos que se van a enfrentar entre sí y seguramente uno quiere pues la paz, pero no puede, no hay una reconciliación. No siempre el enemigo perdona a la otra persona cuando se la encuentra. Hay un caso que resulta para nosotros simplemente asombroso y nosotros antes de ser salvos somos enemigos de Dios. Y como dice Pablo, enemigos de la cruz de Cristo. No es lo mismo tener al hombre por enemigo que tener a Dios. Sobre todo si al final no se busca la reconciliación con Él. El hombre en su condición natural no podía venir por sí solo. No podía encontrarse con Dios. Es por eso que este texto tiene una de las más grandes e incomprensibles verdades de la palabra. Todo es una iniciativa divina. Es Dios el que envía a su Hijo. La reconciliación viene de parte de Dios. Nunca es iniciativa del hombre. Ahora este texto nos deja ver dos aspectos de esta reconciliación.
Pablo dice que si fuimos reconciliados con su muerte, lo cual implicó un terrible castigo de nuestros pecados, ¿cuánto más será ahora que Él ha resucitado? En esta última condición ya no se hará con enemigos, sino con amigos que han sido reconciliados. Para terminar, la doctrina de la justificación se puede decir que es la más grande de las Escrituras. En este pasaje que hemos estado viendo y nos hemos apoyado en versículos y hemos buscado también en internet para informarnos, hemos hablado de esta justificación, hemos hablado de la sangre de Cristo que nos justifica. La justificación consiste en que usted y yo, antes de conocer a Cristo, el diablo nos acusaba. Nosotros mismos nos acusábamos. Hasta nuestros amigos nos acusaban. Pero después que conocimos al Señor, y cuando estas acusaciones vienen delante de Dios, Él saca el archivo, el documento donde está su nombre, y al abrirlo se da cuenta que hay una sola hoja. Él ha pagado el precio. Por la sangre de Jesús somos salvos. Así pues, mientras el perdón elimina la pena de nuestros pecados, la justificación elimina toda la acusación que se nos ha hecho a nosotros. Qué bueno es que podamos decir entonces, justificados pues por la fe en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Salvador, por medio del Mesías, por medio de Jesús. No hay otra manera para ser salvos, solo la sangre de Jesús. Hoy es el tiempo de venir a Él. Hoy es el tiempo de ponernos a cuentas con Jesús, ponernos a cuentas con Dios. Señor, te he fallado. Señor, mi pecado es tan grande que me separa de ti. Perdóname. Es tiempo de acercarnos a Jesús. Es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de reconciliar esa amistad que se había deteriorado, se había roto por causa de nuestro pecado. No lo dejes para mañana. A lo mejor mañana es demasiado tarde. Hazlo ahora. A lo mejor estás en tu puesto de trabajo y estás escuchando este mensaje. En cuando tengas un tiempito, o ahora mismo, mientras trabajas, reconcíliate con Dios. Humíllate. Es lo mejor que podemos hacer en medio de una pandemia, en medio del dolor, es acercarnos a Dios. Pero no solo en medio de las pruebas, Cuando la vida, entre comillas, te sonría, cuando las cosas vayan bien, sigue humillándote delante de la presencia de Dios. Sigue buscándole.